Muchas gracias, Óscar, por esta presentación y gracias por la invitación a este fantástico lugar. Estoy impresionado por la calidad de la conferencia y los ponentes. Además, como somos una organización que crea estándares, tenemos asociaciones que tienen mucha investigación y también organizamos conferencias. Tenemos 2.000 al año. Así hablamos de 5 conferencias por día en algún lugar del mundo. Y puedo decir que estoy impresionada de poner todo en marcha, todas las partes interesadas, los académicos, la industria y el gobierno. Creo que es realmente un gran logro y se lo agradezco. Yo trabajo en Europa, estamos siguiendo la misma estrategia. Las zonas son las políticas y la estandarización. La idea es reunir a todas las partes interesadas para lo que llamamos es una meta común. Nuestro lema es avanzar en la tecnología en beneficio de la humanidad. Ese es un lema para a largo plazo y hay que aplicarlo también a blockchain. Como acaba de mencionar Óscar, tenemos una larga trayectoria y tradición. Si nos fijamos para conseguir estos desafíos, ¿cuáles son los desafíos para la transformación digital? Y hay muchos realmente. Si nos fijamos en la tecnología, en la economía y la política, tenemos blockchain, pero también todas las tecnologías emergentes restantes, la computación cuántica, la computación emocional, las redes artificiales. Hay un modelo de negocio nuevo. Tenemos el negocio de plataformas, la economía colaborativa, la economía de la atención, que es todo eso. Y también tenemos, por supuesto, en la política y en la sociedad, qué significa si introducimos la inteligencia artificial, la robótica, qué significa para el empleo, para nosotros como humanos, qué significa para los derechos humanos, por ejemplo. Necesitamos a lo mejor nuevos derechos digitales, una declaración nueva de los derechos digitales. Hay muchas preguntas que se están uniendo, se están juntando y nosotros somos una parte de eso, así que tenemos que hablar con todas las partes interesadas, todos los actores, para llegar a este futuro que he mencionado antes. Como Montse ha dicho, en 5 años tendremos un nuevo futuro, pero yo creo que la cooperación y la colaboración es esencial para conseguirlo. Y por lo que respecta a la estandarización, es una herramienta para conseguir esto. Como saben ustedes, la Comisión Europea tiene muchas estrategias sobre la transformación digital y hay diferentes planteamientos. La Comisión Europea lo ve como un valor añadido, promocionar una transformación digital centrada en los humanos, y esto tiene que ver con lo que se quiere conseguir por otras partes. Cuando hablamos de estandarización, hay que crear consenso, hay que ponerse de acuerdo y adoptar las tecnologías para que realmente sean beneficiosas para los seres humanos y para el planeta, por supuesto, por cierto. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo puedo destacar es discutir las nuevas métricas de éxito. Ahora tenemos una única métrica, todos sabemos que es la métrica económica, los beneficios, que debería seguir estando ahí, pero ahora con los nuevos desafíos que se nos presentan, también estamos hablando de tener nuevos... hay que centrarse en otros aspectos como el planeta y las personas. Esto es algo que también estamos trabajando en ello. Con respecto al blockchain, habéis oído hablar muchas cosas sobre el potencial de blockchain. Aquí otra de McKinsey, otro gráfico. Tal como yo lo entiendo, en el público hay muchas personas que vienen de la administración pública, del sector de las finanzas. Pueden ver aquí otro reconocimiento de que el potencial de blockchain es el más importante en estos dos sectores. Y básicamente es porque el papel del sector público en términos de registro, los servicios, y por supuesto eso se alinea con la misión de blockchain también. Y en los servicios financieros,
la función financiera tiene que ver con verificar la información financiera, la transmisión de la información. Esto se alinea en gran medida con el potencial de blockchain. Así que, ¿cuál es el problema? Ya lo hemos planteado antes. ¿Por qué no tenemos incluso más una adopción en mayor grado de blockchain? Yo diría, es como una comida muy buena que tienes en la mesa, recibes en la mesa, te invitan a comer, para tomarla, pero por supuesto te gustaría saber qué tiene dentro, si te va a ir bien, te va a gustar. Muchas veces ese es el problema. El problema es que blockchain especialmente no es una tecnología única, puede tener diferentes mecanismos de consenso, público, privado y muchas otras cosas que subyacen a la tecnología, pero también hay diversas opciones sobre cómo integrar el blockchain en los servicios, porque como hemos escuchado antes, blockchain es como una plataforma sobre la cual se pueden construir los servicios, pero necesita tener una comprensión común sobre qué es esta plataforma, qué representa. Lo que es importante, yo diría, es que hacer lo implícito explícito y tener un lenguaje común, un idioma común en términos de terminología, cosas que ya hemos oído antes, para que sepamos lo que hay dentro de la blockchain, porque todos tengamos una confianza informada para acelerar la adopción de esta tecnología. Y creo que algunos de ustedes han hablado sobre la cuestión de la innovación. Por eso les traigo este ejemplo. Tenemos muchas ideas como blockchain. Hemos hecho diferentes iniciativas, muchas ideas distribuidas, y eso está bien, porque ustedes lo que quieren es promocionar muchas ideas, etcétera. Pero después, lentamente, para adoptar esta tecnología hace falta estrechar un poco el objetivo, hay que desarrollar este consenso y esta comprensión mutua. Y la forma en que se puede hacer es empezar la preestandarización, procesos de este tipo, discutir sobre qué queremos ponernos de acuerdo primero y después estar realmente de acuerdo. Este sería el proceso de estandarización al final de todo. ¿Cómo? Creo que ya lo hemos oído antes, cuando hablamos de las limitaciones de la adopción, es la falta de estándares, es una de las limitaciones. Hay muchos aspectos en los que podríamos centrarnos para acelerar esta adopción. Primero tiene que ver crear grupos de trabajo híbridos para que las partes interesadas se puedan beneficiar de esta tecnología. Esto se puede regular, los académicos, la industria. Después hay que colaborar con ellos para hacer programas incubadora y bancos de pruebas para ver dónde hay éxitos y fracasos y desarrollar a partir de ahí. También hay que entender de forma global las inquietudes de la industria y las barreras que se perciben. ¿Cuál es el problema? ¿Es la tecnología? ¿Es la legislación? ¿Y cómo podemos superar esos problemas? También se trata de educar, formar a las industrias. Muchas cosas que decimos en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen que ver con informar o colaborar con los actores como expertos en tecnología, y ellos son, cada uno de ellos tiene su propia voz en esta discusión, pero muy a menudo el conocimiento técnico es necesario también. Y también hay que identificar el potencial para los estándares y también, como he dicho antes, un planteamiento centrado en las personas. Cuando hablamos de crear ciudadanos digitales estándar, también voy a centrarme en el proceso de preestandarización, porque después Ramesh seguirá con la parte de la estandarización. Pero como he dicho antes, la preestandarización es reunirse, ver en qué querríamos ponernos de acuerdo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno es la inclusión digital. Por ejemplo, hablamos de Trust y Agency, después en la gestión de los activos de blockchain y después la cadena de suministros, etcétera. Para hablar con más detalle de la primera, ¿qué significa? ¿De qué hablamos? La identidad digital es un problema importante, un tema importante. También nos centramos en la identidad, pero en nuestros datos. Así que si pensáis, cuando hablamos del reglamento de protección de datos, sobre cómo se deberían utilizar los datos, sabemos que necesitamos o pensamos que necesitamos más. Yo puedo dar mi aprobación de que un servicio está siguiendo mis pasos, pero me gustaría saber cuántos kilómetros yo camino al día.
pero no doy mi aprobación para que después eso se combine con otros datos que podrían dar percepciones sobre mi personalidad, mi comportamiento, y a lo mejor eso lo puede utilizar mi futuro empleador, etcétera. O sea que, por ejemplo, hablamos de medicinas, etcétera, aspecto de la medicina. Así que lo que nos gustaría siempre es un enfoque, es una plataforma, siempre es un enfoque colaborativo. Hay mucha gente involucrada. Cuando hablamos de aprobación, hay que pensar en un nivel transaccional. Mis datos se utilizan en unos casos muy concretos. Yo recibo una notificación y, por supuesto, ¿y cómo es posible? Incluso la aprobación hoy en día es muy difícil porque hay que dar la aprobación a cualquier servicio. Y en este caso haría falta como un ayudante digital que comprobaría tus condiciones de una forma electrónica para negociar sobre el consentimiento al uso de mis datos. Estamos hablando de un proyecto que está desarrollándose ahora. Estamos aún en una fase muy temprana para estandarizar. Después hablamos de diferentes corrientes dentro de la clínica, la cadena de suministro, ensayos clínicos, etcétera. Esto se refiere a aspectos médicos. Ya se ha mencionado antes algunas cosas. Así que voy a dar sencillamente un ejemplo de lo que queremos decir con esto. Esto es, por cierto, una ilustración de uno de nuestros colegas mostrando que ahora como paciente no sabemos, estamos ciegos acerca de cómo se utilizan nuestros datos médicos, claro. Se puede utilizar de la farmacia, ADN, recaídas, muchas cosas. La idea es que estos datos se almacenan y aparecen en el hospital. Una vez que están en el hospital es difícil eliminarlos. Pensar si hablamos de geografía, ahora estamos en España y yo tengo un accidente, por ejemplo, es muy difícil para mi doctor conseguir los datos históricos de historial del lugar donde yo vivo, en donde estoy radicada. Tenemos estos silos, digamos, por ejemplo, en Viena, por ejemplo, en este caso, en mi caso, y la razón sería tener un enfoque, una visión centrada en el paciente de los datos médicos para que todo va a una especie de lago, digamos, de datos del paciente que puede controlar el paciente sobre cómo se van a utilizar posteriormente estos datos, como he dicho antes, o incluso para el futuro. Por ejemplo, si mis datos se utilizan para algún ensayo clínico, yo también recibo algunas de las ideas, percepciones, resultados sobre las perspectivas en términos médicos de salud, pero también como paciente puedo tener incluso una remuneración porque mis datos se están utilizando. Esas son soluciones posibles sobre IA, inteligencia artificial, para nosotros somos aún reacios a compartir estos datos. Esto podría dar una solución posible, por supuesto. También hace posible usos futuros, etcétera. También me gustaría llamar la atención, porque estamos aquí en EUIPO, yo trabajaba en la oficina de patentes en propiedad intelectual, está en mi corazón, me gusta mucho, me interesa mucho. Entonces quiero ver cómo la propiedad intelectual se puede introducir en el blockchain, en el ámbito del blockchain, y qué ventajas tendría esto, porque se reducen los intermediarios, etcétera. Ha habido una explosión de la propiedad intelectual, hablamos de patentes, derechos de registro, marcas registradas, pero sigue habiendo muchas cosas sin registrar. Hablamos de secretos comerciales, digamos. Muchos derechos mucha propiedad intelectual relacionada con la inteligencia artificial. Hablamos de búsquedas de datos que se buscan para formación, los sistemas de IA, datos de validación, de comprobación, de verificación. Así que las nuevas tecnologías necesitan nuevas formas de datos, pruebas, incluso para una patente. Si tú quieres comprobar que eres el primero en inventarlo, deberías tener una prueba, una evidencia de que nadie más lo ha hecho. En este momento no se puede hacer esto.
hay que ver los datos para... Es muy difícil en este momento tener estas pruebas, estas evidencias. Con blockchain se podría utilizar para esto. También habría un conjunto de datos, se metería en blockchain y se utilizaría cuando se necesiten evidencias. Lo mismo ocurre con las licencias. Somos una empresa, publicamos, por ejemplo, obras científicas, y los investigadores me dicen, me gustaría publicar los conjuntos de datos con los cuales yo he obtenido estos resultados, pero me temo que estos conjuntos de datos podrían ser utilizados por alguien con el que no estoy cómodo, en una situación que no estoy cómodo. Por ejemplo, IA para un uso concreto. Imagínense, por ejemplo, a lo mejor para el tráfico en Alicante y se podría utilizar en Bangalore, por ejemplo. Es algo que les gustaría estar seguros, también por cuestiones de responsabilidades, por ejemplo. Estos serían formas de cómo utilizar los conjuntos de datos, por usos posibles y excepciones que habría también. Así que esto también sería una utilización posible. Hay que hacer muchas simulaciones. Ocurren muchas cosas en IA, en el ámbito de las simulaciones. Sería muy importante asegurar que existe un nivel de transparencia suficiente o adecuado. ¿Y por qué necesitamos eso? ¿Para qué lo utilizaríamos? Por ejemplo, si un sistema de IA funciona mal, habría que asegurarse de que se han tomado las medidas necesarias, los pasos necesarios, en lo que era posible en ese tiempo. ¿Cómo se hace? Por supuesto, se puede introducir en blockchain, se pueden comprobar los resultados en blockchain y eso satisfaría los requisitos de un investigador de accidentes o incidencias. Hay diferentes niveles de transparencias. No necesitas el mismo nivel de transparencia, por ejemplo, para un robot, por ejemplo, que, por ejemplo, está utilizando tu madre mayor, anciana, o, por ejemplo, si estamos hablando de una investigación de un accidente. Aquí, por tanto, hay que decidir los niveles dependiendo de para qué haga falta. Otra iniciativa en la que estamos participando por el tercer año es lo que se llama un diseño éticamente alineado. Cuando hablamos de tecnología es importante tener en cuenta en la fase de diseño las cuestiones éticas. Es una iniciativa abierta, todo el mundo se puede unir, como cualquier iniciativa de las que tenemos nosotros. ¿En qué nos estamos fijando aquí? Estamos hablando se necesita una estandarización para establecer este idioma común, este lenguaje común. ¿Qué quiere decir transparencia, por ejemplo, como hemos dicho antes, o otras cosas como el sesgo algorítmico? ¿Qué quiere decir si hablamos de si decimos que tenemos gobernanza de datos adecuada? Hay muchas aplicaciones donde puede ser importante el blockchain. Si hablamos de la estandarización, el ecosistema, esas serían las 5 fases donde podemos apoyar a cualquier persona que quiera establecer o buscar este consenso. Las conexiones industriales sería importante en esta preestandarización que ya he mencionado. Después está el desarrollo de estándares globales. O sea que si tú tienes un estándar, es importante tener verificación y certificación para estar seguro de que satisface a las organizaciones. Después formación de alianzas y después aspectos como el crecimiento del mercado y el compromiso. Los estándares tienen que ser la base de un modelo de negocios de la tokenización. O sea que los estándares son una forma de influir en el mercado. Realmente esto es importante. Así que para tener, de hecho, es importante comprometerse, digamos, con estos estándares. Y, por supuesto, no lo podemos hacer solos. Estamos cooperando con otras organizaciones que crean estándares. Pueden ver aquí, por ejemplo, en Europa, ISO, por ejemplo. Es importante porque tienen diferentes ámbitos en los que se centra cada uno dentro de la organización y es importante tener esa colaboración a nivel institucional también. Y como he mencionado antes, cuando nosotros estamos abiertos, la pertenencia, la participación, puede participar cualquier persona en términos de participación y gobernanza, no hay restricciones, pueden ser individuos y cualquier industria o empresa puede participar.
cualquier persona, de hecho. Tenemos, por ejemplo, ingeniería eléctrica, porque está en nuestro nombre, y Cubo. Tenemos 46 sociedades de blockchain, audiovisual, telecomunicación, aspectos, ámbito médico. Así que eso es también importante, que seamos globales y interdisciplinares. Me gustaría decir también, para conseguir lograr o aprovechar el potencial de blockchain, lo más importante es el efecto de red, y este efecto de red se puede lograr creando confianza, y una de las formas de hacerlo es la estandarización para desarrollar este idioma común sobre qué hay dentro, cuáles serán las implicaciones para mí, nosotros o ustedes pueden desarrollar los servicios, los productos que esperemos que sean saludables para la sociedad. Muchísimas gracias.